personalmente otra, que es escuchar esa misma conferencia. Así que voy a tratar de hacerlo lo más liviano posible. He estado repasando el programa y he visto que hay muchas sesiones mañana y muchos conferenciantes que seguro van a tratar en mucho detalle algunos temas que yo simplemente apuntaré, porque no son horas estas, y menos para alguien que vive en Alemania, de andar molestando al prójimo. Así que empecemos por reconocer lo que es una obviedad. Llevamos ya 19 meses de experiencia con una situación que llamábamos turbulencias desde agosto de 2007 hasta marzo de 2008. Empezaron algunos a llamar crisis entonces, y desde septiembre de 2008, la caída de Lehman Brothers, pues abiertamente hablamos de crisis financiera. Y la situación en la que estamos hoy, no cabe ninguna duda y no hay tapujos para decirlo, es la de una severa corrección en el ámbito financiero y la de una severa desaceleración también en el ámbito de la economía real. Es cierto que algunos mercados han recuperado algo de su pulso, como por ejemplo el mercado monetario, que es el más cercano a los bancos centrales, pero hay otros mercados, el sistema financiero y en particular los mercados de crédito, que están demandando toda la atención de las autoridades con distintos tipos de planes, dependiendo del lugar que estemos en el mundo. Y ayer, pues, en Estados Unidos se anunció un nuevo plan que fue muy bien recibido por los mercados bursátiles. Bien, todo este prolongado proceso tiene tras de sí unas causas que afortunadamente ya se van sedimentando, y hay un cierto consenso en torno a la cuestión de por qué ha pasado esto, cuáles son sus causas lejanas, cuáles son sus causas más cercanas y cuáles son los mecanismos de propagación que han intensificado el proceso. Oirá mucho de esto mañana. Yo simplemente le sugeriría que no es bueno a este respecto trivializar, en cuanto a que a lo mejor nosotros mismos, al hablar de la crisis de las hipotecas basura o otras denominaciones, o al hablar de la ética de los negocios, hayamos tendido a centrarnos en una causa. Esta es una crisis de un origen muy complejo, con raíces en la macroeconomía y en el exceso de ahorro sobre la inversión a nivel mundial, sobre todo por la reacción de los países emergentes a la crisis que hubo a fines de los 90. Estos países acumularon masivamente reservas y niveles de ahorro que prestaron a otros países en el mundo, y esto presionó a la baja sobre los tipos reales de interés. Otro factor que ha convivido con este ha sido obviamente políticas macroeconómicas que no eran del todo consistentes con esta situación de exceso de ahorro sobre inversión a nivel mundial. Y me refiero a políticas monetarias, pero también a políticas fiscales y a políticas cambiarias, de manera muy importante con referencia a países emergentes. Sí que hay un trasfondo macroeconómico, pero hay un complejo trasfondo micro, donde los agentes privados, las instituciones, ahorradores también, pero también las autoridades han tenido su parte. Y hablo de, si se quiere, fallos de, llamémosle, el mercado, originados por asimetrías de información, por falta de alineamiento de incentivos en la cadena de estructuración de activos. La innovación financiera combinada con una no perfecta regulación ha dado lugar a un crecimiento enorme de la opacidad, que lleva a situaciones realmente sorprendentes, como que nadie sabe lo que vale una porción muy grande de los activos que hace no tanto tiempo se vendían simplemente después de crearse. Hay toda una serie de problemas, de fallos del mercado que tienen que ver con asimetrías de información, que tienen que ver también con una regulación menos que perfecta, en particular respecto del perímetro regulatorio o la transparencia. Pero obviamente, y lo he mencionado hace un momento, ha habido fallos de la regulación, porque de otra manera no se podrían entender los listados de medidas que lleva, por ejemplo, el G20 a discusión en unos pocos días. Es un listado de medidas que tienen que ver con el mundo de la regulación. Y el diagnóstico que subyace a estas medidas es un diagnóstico que, en mi opinión, es correcto, y esta opinión no es solo mía. Yo creo que el diagnóstico está con nosotros. Y estas medidas atacan prácticamente todas las raíces. También es verdad que las expectativas respecto de lo que de la reunión del G20 puede resultar no tienen que elevarse mucho, porque el G20 no es un órgano ejecutivo, es un órgano en el que se alcanzarán seguramente compromisos políticos que luego deben dar lugar a medidas en otros foros. Y aquí hablamos del Fondo Monetario Internacional o el Foro de Estabilidad Financiera, o en Europa, el Consejo de la Unión Europea, a propuestas de la Comisión.
Pero respecto de estos fallos regulatorios, yo creo que conviene ser bastante claro. Ha habido, por una parte, y esto es un reconocimiento universal, una definición de lo que se llama el perímetro regulatorio, es decir, el alcance de las regulaciones que sujetan a las entidades a compromisos de registro, información y, en muchos casos, supervisión regular y, eventualmente, sanción. Pues la definición de este perímetro regulatorio ha sido demasiado estrecha. Entidades como los fondos de alto riesgo, entidades como las agencias de calificación han escapado de este perímetro de regulación. Y sabemos que esto, junto con estos llamados vehículos especiales de inversión, que permitieron a algunos bancos crear bancos en la sombra y fuera del perímetro de regulación, están en la raíz del problema. Por otra parte, la gestión del riesgo no se ha regulado de manera totalmente adecuada. No solamente el riesgo crediticio, sino también el riesgo de liquidez. Ha sido una regulación muy optimista por parte de las autoridades en general y además con un elemento procíclico que ha venido a hacer las cosas ligeramente o algo más difíciles, sobre todo para algunas entidades, en los momentos peores del ciclo. Las normas contables en algunos aspectos no han ayudado mucho y en particular la norma de valor razonable, que es una norma razonable en tiempos normales, puede ser la menos razonable de las normas en tiempos donde no hay un mercado al cual se pueda referir un precio que uno está buscando para valorar los activos en balance. Por otra parte, la tolerancia hacia jurisdicciones no transparentes y en particular hacia los paraísos fiscales ha sido quizás grande. Y por último, aunque la lista podría continuar, lo que llamamos supervisión macroprudencial, es decir, aquella actividad de las autoridades públicas que trata de contemplar el sistema financiero como un conjunto y no entidad a entidad, ha sido a nivel internacional muy escasa y cuando existía ha estado muy poco coordinada, lo cual no se compadece bien con la globalización de los mercados financieros a nivel internacional. Luego, sobre estos factores de fondo han actuado una serie de mecanismos de transmisión muy potentes. Hemos visto espirales de liquidez donde problemas de una entidad se trasladaban a todo un mercado que afectaba a otro conjunto de entidades y así sucesivamente. Hemos visto también ciclos asociados a la combinación de estas espirales con la aplicación del principio de valor razonable, que han inducido a muchas entidades a vender a precio de saldo activos cuando necesitaban descargar la obligación que tenían de acumular capital para respaldar, por ejemplo, sus operaciones de crédito, y algunas entidades han reaccionado restringiendo el crédito seguramente más allá de lo que socialmente sería deseable, puesto que el peor negocio que una entidad